La desaparición y posterior asesinato de Daniel Ulises G. Pérez, un joven estudiante de enfermería de 23 años. Este atroz crimen conmocionó a la comunidad en Mexicali durante enero del 2020. A través de redes sociales, su familia y amigos difundieron su búsqueda, ya que Daniel había salido de su hogar la tarde del sábado 18 de enero sin dejar rastro. Con el tiempo, se descubrieron detalles sobre su último paradero y el trágico desenlace en el que perdió la vida en circunstancias violentas. Tuvieron que transcurrir hasta 4 años para que el presunto responsable fuera detenido por las autoridades locales. A través de las audiencias judiciales, finalmente comenzaron a revelarse los oscuros detalles de la noche en que Daniel fue asesinado. Con este tema iniciamos el capítulo del podcast El Crimen de este día. Muchas gracias a todas las personas que a través de mensajes en redes sociales, a través de Spotify, de Instagram, nos han llenado con muy buenas vibras, muy buenos deseos. Estamos muy felices y muy orgullosos de leerlos a todos y a cada uno de ustedes. La verdad es que me sorprendió este recibimiento, ¿verdad, Tere? Sí, es correcto. Gracias a todas las personas que nos han visto a través de las plataformas donde se ha subido el primer episodio y también pues a todas las personas que pues nos han mandado sus mensajes, incluso algunos de ellos pues solicitando que desarrollemos algunos casos y pues ha sido una buena respuesta la que pues hemos tenido a partir del primer episodio de esta segunda temporada. Incluso todos los mensajes los hemos leído, nos ha costado un poquito de tiempo responderlos a todos, pero también a aquellas personas que ya nos sugirieron que realizáramos alguna investigación más a detalle respecto a crímenes, no solamente que hayan ocurrido aquí en Mexicali, sino en la región. Ya los traemos en el tintero. Hay algunos en el que ya empezamos ahí a solicitar información a autoridades investigadoras y también a compañeros reporteros que les tocó cubrir ese tipo de escenarios para recabar toda la información y pues compartírselas en estos espacios y muy agradecidos. Así es. Y bueno, pues sin más, ¿qué te parece si comenzamos con este caso de este joven estudiante enfermero? Este caso, déjame decirte que también nos lo estuvieron solicitando durante temporadas pasadas por la conmoción que causó aquí en la capital de Baja California, por las circunstancias en las que ocurrieron los hechos. Y es que regularmente, o digo lastimosamente, la mayoría de los crímenes que en esta historia reciente se han suscitado, no solamente aquí en la región, sino pues en el país, regularmente son asociados a la delincuencia organizada. Sí, es este discurso de las autoridades, ¿no? Que ocurren asesinatos o homicidios y bueno, en la mayoría de las ocasiones siempre los relacionan o nos dan este discurso que es porque la persona, la víctima estaba inmiscuida en asuntos delictivos, asuntos ilícitos o pues que es una pugna entre ellos, ¿no? Sin embargo, pues no es el caso de este joven estudiante que, bueno, en este caso se comete el crimen, ahorita lo vamos a desarrollar más, se comete el crimen, pero la historia continúa 3 años después. Y es nada que ver, ni ahora sí que, como se dice coloquialmente, ni la debía ni la temía, porque Daniel G. Pérez era un joven estudiante de enfermería, estaba por entrar ya al 8º semestre, no sé si es ya de los últimos, desconozco cuántos semestres cursen en enfermería, en la licenciatura en enfermería, pero ya prácticamente a la recta final. Un joven que por amigos y familiares, quienes tuvieron el honor de conocerlo, de convivir con él, siempre lo describieron de la misma manera, un joven trabajador, sobresaliente, dedicado. Era conocido por siempre, ¿cómo decirlo?, buscar la forma de valerse por sí mismo, ¿no? Claro. Aunque tenía siempre, y era conocido para sus amigos, tener el apoyo de toda su familia para cualquier actividad que quisiera realizar, tanto en lo académico como en lo personal y profesional, pero él siempre velaba por desarrollarse por su propia voluntad. Así es, y bueno, vamos a comenzar esta historia, ahora sí que por el principio, en el 2020 a través de redes sociales. Todo inicia porque, bueno, la familia de Daniel Ulises G, de 23 años, recién cumplió los 23 años, pues
reporta su desaparición. Primero lo hace a través de redes sociales y es así como inicia este caso, que bueno, desafortunadamente tuvo un trágico desenlace. A través de redes sociales fue un domingo 19 de enero del 2020 cuando su familia replica una pesquisa con la fotografía y los datos personales, así como la vestimenta que traía Daniel la última vez que lo vieron sus familiares. Realiza una pesquisa que se hace viral a través de redes sociales donde, bueno, se informa que este joven habría salido alrededor de las 6 de la tarde de su casa en la colonia Hidalgo. Su mamá relata que este joven había llegado de trabajar. Él trabajaba los fines de semana. Su mamá dice que llegó de trabajar, se cambió y que le dice que iba a salir, que ahorita regresaba. Su mamá también salió por un convivio familiar y bueno, pues ahí es la última vez que la mamá de Daniel Ulises pues ve a su hijo y bueno, pues ya no sabe nada de él. Y bueno, la mañana del domingo 19 de enero del 2020 pues es donde se viraliza esta pesquisa porque pues no saben nada de su paradero. Y es que no era propio de él desaparecer así sin decir ninguna o proporcionar mayores detalles de su paradero, solamente al referir de que saldría de su domicilio ubicado en la colonia Hidalgo. Quienes son aquí en Mexicali pues ya saben a qué nos estamos refiriendo, pero pareciera como si en las últimas palabras que él había expresado a su familia, como si a donde se iba a dirigir no iba a demorar mucho tiempo, porque no fue tampoco una despedida muy larga, fue en un momento regreso y sin más. La intención era, y eso lo supimos posteriormente, es la compraventa de un teléfono celular. Aparentemente, pues, a través de las mismas redes sociales, Daniel se había puesto en contacto con un posible comprador para adquirir este teléfono celular. Fue así que el intercambio de mensajes fue cada vez más constante y es una actividad que vemos comúnmente y en todas partes, ¿no? Las compras a través de redes sociales, pero siempre se alerta sobre este tipo de riesgo que conlleva verte con una persona completamente desconocida, y más aún cuando en el caso de Daniel se había concretado o acordaron que él llevaría el dispositivo hasta el domicilio del posible comprador. Sí, incluso pues hay una serie de recomendaciones por parte de las autoridades para las personas que realizan este tipo de actividad económica, digamos, quien hace esta venta por redes sociales, ¿no? Incluso las autoridades siempre pues han emitido una serie de recomendaciones, justamente recomendaciones de protección, de seguridad, para tanto el comprador como para la persona que está vendiendo los artículos. Y bueno, pues este era el caso de este joven que, como bien lo dices, Miguel, pues acordó una venta de un celular con una persona que, bueno, posteriormente se convertiría pues en la persona que lo privó de la vida, ¿no? Una vez que salió de su domicilio ubicado en la avenida Chapultepec, con su teléfono celular entró a la aplicación de Uber para solicitar un transporte de plataforma con la dirección hacia el fraccionamiento Real del Castillo. Las personas que alguna vez han estado aquí en Mexicali o que aquí viven, y para las que nos escuchan desde otras entidades, este fraccionamiento es muy pequeño, pues a lo mejor estamos hablando de 8 cuadras por la manzana en la que se rodea, pero está ubicado justo detrás de la conocida Plaza Carranza, que es un centro comercial bastante conocido para las personas que son aquí residentes. El destino era un domicilio de este fraccionamiento, era un viaje que apenas recorrería 5.3 kilómetros. Una vez que sube a este transporte, bueno, continúa con los mensajes con la persona, el posible comprador, advirtiendo pues de que ya estaría pronto a llegar, y de la colonia Hidalgo al fraccionamiento Real del Castillo pues es un traslado no mayor a 15 minutos. Así es, realiza este recorrido Daniel Ulises G. Y bueno, ese recorrido o este viaje lo hacía por esta cita que tenía pactada ya, ¿no?
Ese día, ese sábado, según relata la mamá, que esto es corroborado por entrevistas que la mamá brindó a diferentes medios de comunicación locales aquí en Mexicali, de cuando pues ella pone la pesquisa, los medios de comunicación la entrevistan para difundir esta pesquisa y poder tratar de dar con el paradero de Daniel. Pues la mamá ahí relata que ese sábado Daniel había quedado con sus amigos y unos familiares de acudir en la noche a un centro nocturno aquí en Mexicali. ¿Por qué? Porque días antes de este suceso trágico, Daniel había cumplido los 23 años de edad. Era su cumpleaños. Recuerdo que la mamá dijo que había caído en jueves y bueno, pues sus amigos y familiares de él habían acordado que extenderían los festejos para la noche del sábado. Esto fue lo que alertó a los familiares de Daniel porque pues no llegó a la celebración y los amigos hablaron con la mamá y le dijeron que dónde estaba Daniel porque no llegó a esa cita, ¿no? Lo cual fue extrañamente sospechoso porque, como les decía hace unos momentos, no era propio de él que simplemente ya no contestara los mensajes, ya no diera mayor señal. Aunado pues a las circunstancias en las que planeaban ya concretar una fiesta, este conjunto de situaciones derivaron para que precisamente durante esa noche y posterior a la denuncia, pues empezara a viralizarse la fotografía de él. Yo recuerdo estar ese fin de semana en mi domicilio y empezar a recibir, porque ya estábamos en esta actividad reporteril, sí. Y empezar a recibir muchas imágenes, capturas de pantalla, comentarios de personas en la cual se requería cualquier indicio o cualquier dato que pudiera derivar en la localización. Incluso mencionaban ya en la búsqueda del conductor de la plataforma de Uber para poder localizar o poder tener mayores indicios sobre qué pasó con él, a dónde lo llevó, qué le hizo. Y empezó este señalamiento en contra de los conductores, del conductor de plataforma. Digo, lamentablemente se han visto involucrados en diferentes acontecimientos y tenía la sociedad ya ese antecedente. Sí, y era la última persona que se sabía que lo vio, ¿no? Pues él le brindó el servicio y pues era la última persona que supo dónde lo dejó, con quién se quedó Daniel, ¿no? Y bueno, la mamá en las entrevistas que da dice que pues a ella se le hizo extraño cuando los amigos y familiares dicen que no llegó. Esperó un tiempo prudente, sin embargo no llegó, le habla a otro de sus hijos para decirle lo que estaba pasando con Daniel y bueno, pues ahí la mamá dice que empiezan primero ellos una búsqueda, dice que fueron a las comandancias, fueron a hospitales de aquí de Mexicali, incluso acudieron al Cerezo y pues no estaba Daniel y ahí es donde empiezan pues a hacer viral esta pesquisa. Entre esta desesperación, impotencia, cúmulo de emociones en las que lamentablemente también se han visto involucradas muchas familias en todo el país, víctimas indirectas de desaparición forzada, pues estaban solicitando todo el apoyo tanto de la sociedad, de los medios de comunicación. Algunos compañeros tuvieron la oportunidad de acercarse con la familia, ya sea de manera presencial, vía telefónica, para poder diversificar la información de las características particulares de las que cuenta Daniel, así como su vestimenta, cualquier otro dato que pudiera llevar a la localización. Sí, incluso su mamá acude también a las autoridades norteamericanas. Mexicali es una ciudad fronteriza y bueno, pues aquí es como muy común que los ciudadanos mexicalenses acudamos o vayamos a Caléxico a realizar compras por diversión y Daniel contaba con esta visa de turista y bueno, su mamá acude a las autoridades norteamericanas a ver si Daniel había cruzado hacia Caléxico, cosa pues que no fue así. Es para la noche del 30 de enero, lunes. Yo, platicando desde mi experiencia personal, recibo una llamada de una fuente interna dentro de la unidad de desaparecidos de la Fiscalía Estatal, quien me informa que tenían fuertes indicios, toda vez de que las autoridades investigadoras logran entrevistar al conductor de plataforma, logran corroborar el traslado que realizó a través de la aplicación y obtienen fuertes indicios para solicitar una orden de cateo en contra de este domicilio ubicado en el fraccionamiento Real del Castillo. Cuando a mí me informan que estaban a punto de catear ese domicilio, mi fuente no me especifica
para qué se trataba o qué es lo que estaban buscando. Ujú. Sin embargo, haciendo este cruce de información con otras fuentes que no puedo revelar, ellos me dicen que se trataba del caso de Daniel G. Algunos compañeros fuimos esa noche al fraccionamiento que se encuentra ubicado atrás de esta conocida Plaza Carranza. Hay un parque público muy pequeño en esa demarcación. Que como dato curioso, en ese parque y en esos postes de luz o postes de energía eléctrica pertenecientes a la Comisión Federal de Electricidad, se habían colocado pesquisas de este muchacho. Era como algo muy curioso para quienes acudimos a esa casa, ¿no? Porque días antes o ese domingo previo, cuando la familia tenía ya conocimiento, porque también tuvieron la oportunidad de hablar con este conductor de plataforma, tienen indicios también la familia de que en esta demarcación había alta probabilidad de que fuera el último paradero de Daniel G. Y les vamos a compartir, le vamos a pedir a la producción que nos compartan las imágenes. Muchas fotografías, estos carteles con el rostro de Daniel rodeaban toda esta zona del fraccionamiento y colonias aledañas, también en el área de la plaza, en vialidades principales como Lázaro Cárdenas, alguna de las principales áreas conurbadas en las cuales hay una importante aglomeración de ciudadanos. La fotografía era viral. Y toda vez que la misma familia posteriormente reconoció que ellos estaban o prácticamente pasaron frente al domicilio que fue el último punto donde se le vio con vida. Sí, un punto clave o un factor para poder dar con este domicilio o poder dar más bien con la persona que conducía este Uber, pues fue justamente que Daniel tenía vinculadas sus redes sociales con las de su mamá, al correo de su mamá. Entonces, a través de ahí, la señora obviamente aporta este dato a la investigación y bueno, todos en conjunto trabajan para poder entrar a las redes sociales de Daniel y justo ahí pues se puede accesar a la información donde viene, a qué hora, dónde y con qué destino solicitó este servicio, ¿no? Y eso fue clave para la investigación y para poder dar con el paradero de Daniel. Durante esa noche del lunes 30 de enero del 2020, autoridades tanto de la unidad de búsqueda de personas de la Fiscalía Estatal, Policía Municipal, también como algunos amigos y familiares quienes tuvieron estos indicios de cerca, se reunieron en este punto, a un costado de este parque público del fraccionamiento Real del Castillo. Y fue precisamente en el domicilio marcado con el número 773 de la avenida es el número 1756 de la Avenida Real del Oro, el cual es cateado por las autoridades. En el momento en el que los primeros agentes abren la puerta del domicilio, un fuerte olor fétido inundó toda la demarcación. Sí, y recuerdo, tuve la oportunidad de ir y bueno, nosotros que estábamos afuera, prácticamente a una calle del domicilio, sí se podía percibir un fuerte olor fétido, porque ya había pasado una semana. Para cuando las autoridades hicieron el cateo, había pasado una semana de la desaparición de Daniel. Tenía una semana los familiares buscándolo. Y bueno, se esperó a que se liberara la orden de cateo, que se hiciera efectiva. Y fue justo este momento que mencionas, Miguel, pues que hacen el cateo y sale un fuerte olor fétido. Ya cuando tuvimos mayores indicios, algunos reporteros también nos abocamos al domicilio ya al día siguiente, una vez que ya teníamos confirmación de que la persona que había sido localizada tendida sobre un tapete de este domicilio era precisamente el cuerpo sin vida de Daniel G., el cual pues en ese momento, cuando estamos haciendo el trabajo de investigación de campo, el cuerpo se encontraba en el servicio médico forense, donde se estaban ya haciendo pues el análisis de necropsia para determinar la causa del fallecimiento. Tuvimos también la oportunidad de preguntar con algunos de los vecinos, algunos residentes, sobre si había características sobre las personas que habitaban en ese domicilio y sobre todo, pues si habían visto algo, pues cualquier tipo de dato que nos pudiera haber ayudado a construir una mejor narrativa en cuanto a la información.
Pero ¿cuál fue nuestra sorpresa? Es que quienes estábamos ahí, quienes tuvimos la oportunidad de acudir, es que incluso las autoridades dejaron abandonado el tapete sobre el cual estaba el cuerpo sin vida de Daniel, el cual todavía mantenía indicios en manchas hemáticas. Y también, y te lo digo porque tuve la oportunidad de tomar del mismo cerco el recibo de agua potable con el cual obtuvimos la clave catastral del domicilio, y nosotros como reporteros pudimos saber a quién pertenecía dicho inmueble. El inmueble pertenecía a los padres de presunto homicida. Decimos presunto porque todavía pues sigue el proceso. Pertenecía a los padres de este sujeto, y sí, como bien lo mencionas, incluso eran imágenes muy curiosas porque en el domicilio donde estaba justo había una imagen, me acuerdo porque mis compañeros camarógrafos, sobre todo y fotógrafos, hacían una toma de imagen muy curiosa porque estaba en un poste de energía eléctrica pegada a esta pesquisa que se viralizó en redes sociales, pues estaba pegada en un poste de energía eléctrica, y justo en el fondo se miraba la entrada de esta casa donde fue pues el último lugar donde estuvo con vida Daniel Ulises G. Y también podías ver desde un punto en el patio el tapete con el que fue envuelto el cuerpo. Y bueno, justo los olores fétidos continuaban, ¿no? Hasta días después. Incluso en el domicilio se localizó un talón de cheque donde se pudo conocer el nombre de a quién iba dirigido, el nombre de Juan Carlos. Voy a omitir los apellidos por el tema del que hay un proceso penal todavía a la fecha. Pero este talón de cheque, pues incluso te decía hasta en dónde trabajaba el señalado como presunto responsable, en un taller automotriz, en una zona, como tipo taller automotriz, el cual se ubicaba pues en la zona del exegido Zacatecas, donde es aquí las personas de Mexicali, pues es el área donde se encuentran todas las concesionarias, y ahí es donde provenía o se presume que trabajaba esta persona. Sí, a partir de que se hace este cateo, pues las autoridades encuentran el cuerpo en ese inicio decían que era el cuerpo de un joven envuelto en una cobija. Ese fue el hallazgo que hicieron los agentes de la fiscalía. Claro que para ese momento se tenía que confirmar que fuera Daniel Ulises G, pero bueno, extraoficialmente ya tanto Miguel como compañeros reporteros, servidora, pues sí había una confirmación de que se trataba de este joven. Sin embargo, pues había que esperar a las pruebas genéticas y a que oficialmente una autoridad saliera a decirlo, o incluso la propia familia. En estas escenas o en este tipo de casos, pues siempre el cuerpo, es llamada a la Fiscalía General del Estado y se procesa la escena y el cuerpo se envía al servicio médico forense, que ahí es una parte importante, sobre todo en la investigación y sobre todo en la revelación de datos. Fue a través de la necropsia que se realiza en el cuerpo donde se pudo establecer que fue una sola herida, una sola lesión penetrante en el área del cuello, el cual fue mortal para Daniel G. Solamente esa lesión fue la que derivó en una fuerte hemorragia y pues su cuerpo cayera tendido en el suelo, y se habla incluso de que la profundidad y la gravedad de la lesión, que perdiera la vida en un par de minutos. Sí, tuvimos la oportunidad, incluso tú, Miguel, la oportunidad de entrevistar a el coordinador del Servicio Médico Forense aquí en Baja California, el doctor César González Vaca, quien pues hizo una atención a medios a petición de los compañeros reporteros, pues para saber más datos y confirmar la identidad de que se trataba de Daniel Ulises G. Y justo lo que mencionabas, Miguel, es que sí, fue una sola lesión que fue en la yugular y pues fue la causa de muerte, ¿no? Ya con estos datos, y además recordemos que el domicilio fue cateado, donde se localizaron algunas fotografías de las personas a las cuales estaba la clave catastral o registrada a este domicilio. Se encontraron también sillas para niños, imágenes de una mujer junto con 2 niños pequeños, además de que otros objetos que sugieren la presencia como de una familia. Uh-huh. Cuando estuvimos ahí y tuvimos la oportunidad de entrevistar a algunos vecinos para saber si recibía alguna familia,
solamente pudieron anotar que habían visto recientemente a una persona, el cual confirmaron pues que era hijo de la pareja a la cual pertenecía este domicilio, mismo que habían visto pocos días, un par de días antes de que el domicilio fuera cateado. Incluso dicen algunos que comenzaron a cuestionar a esta persona porque pues vieron los carteles, entre los vecinos estaban señalando, unos vieron unas cosas, otros dicen que vieron al joven que entró al domicilio, pero a pesar de los cuestionamientos tanto de los vecinos que a esta persona, pues nunca pudieron obtener ahora sí que una declaración. Y es importante mencionar que para cuando todo esto sucede, para la semana o los días después que se encuentra el cuerpo de Daniel Ulises G., cuando pues la fiscalía inicia la carpeta de investigación, porque inicialmente había una carpeta por desaparición, porque la mamá acude a la Fiscalía General del Estado de Baja California a interponer una denuncia donde pues ella dice pues que su hijo no aparece. Inicialmente se abre una carpeta de investigación por desaparición. Sin embargo, cuando se encuentra el cuerpo de Daniel y se confirma la causa de muerte, pues esto ya, la investigación ya va para un homicidio. En esos tipos de circunstancias, pues regularmente se esperan pues investigaciones prontas, pues porque ya tenías el dato de a qué domicilio fue, con quién se vio, a través de los mensajes en redes sociales se pudo establecer con quién era la persona con la cual se estaba escribiendo para el intercambio del teléfono celular, para la compraventa del teléfono celular. El domicilio donde se supone que habitaba esta persona. Con esta suficiente información podrías incluso triangular cuál es su círculo social, su círculo de amistades, qué otros familiares, tuviste información de dónde trabaja, cuál es, bueno, eso quiero pensar yo, ¿qué hacen las autoridades, ¿no? Tenían armado todo, ¿no? Tenían muchos indicios, tenían muchos datos, pues estaba todo triangulado, como dices tú. Sin embargo, pues, ¿cuál fue la sorpresa? Que para ese entonces, cuando todo esto pasó, el presunto responsable había aprovechado todo para huir de Mexicali, de Baja California. Fue hasta que este año 2024 pudimos conocer más detalles sobre qué pasó esa noche. Cuando llega Daniel G., se queda de ver con esta persona de nombre Juan Carlos. Sí, era Juan Carlos. Se queda de ver con esta persona, ingresa al domicilio para ver los datos, pues para llegar a un punto de acuerdo en común para la compraventa de este teléfono celular. Pero parece ser que hay una discrepancia en cuanto al precio por el cual habían acordado pues, inicialmente, el intercambio. ¿no? Uh-huh. Inicialmente. Luego de tener esta discrepancia, pues empieza una discusión que escala a tal grado que Juan Carlos presuntamente toma un cuchillo y sin mediar alguna palabra más, lo empuña y lo dirige directamente en contra del cuello. Así es, lo lesiona en el cuello y como ya lo mencionábamos, fue la única herida, fue la única lesión que el presunto le proporcionó a Daniel y fue una herida mortal porque la causa de muerte arrojó que era una herida con un objeto punzocortante en la yugular. Y bueno, pues todo esto lo pudimos conocer en la audiencia de vinculación a proceso que se le hizo a Daniel. ¿Por qué hasta este año? O bueno, ¿por qué años después? Porque el presunto había huido de Mexicali, como lo dijimos, y bueno, pues las autoridades no lo habían detenido. Tenía una orden de aprehensión activa, pero él se ocultaba en estados del sur del país. Cuando ocurre el hecho y que el presunto agresor coloca el cuerpo arriba de este tapete, el cual duró aproximadamente una semana dentro del domicilio, el día del asesinato, esta persona, Juan Carlos, aparentemente responsable, sale de la vivienda, se va a un domicilio en la colonia Esperanza, creo que así era Colonia Esperanza, donde se estaba celebrando una fiesta de su pareja sentimental. Es ahí donde él actúa con toda calma, como si nada hubiera pasado, tomando su vida de manera rutinaria, pero
se toma el tiempo de ponerse en contacto con su hermano y al quien le escribe: no sé por qué lo hice, pero yo lo maté. Sí, textualmente, después de haber cometido el crimen, él sale como si nada, se va a la fiesta de la mamá de su hija, convive ahí, posteriormente pues sale del estado, pero para ese lapso de tiempo, como bien lo dices, Miguel, le marcó a su hermano y le dijo textualmente, porque así lo declaró. Esto es de acuerdo a una declaración del hermano de Juan Carlos, el presunto, que hizo a la Fiscalía General del Estado, que forma parte de la carpeta de investigación, que le dice textual: yo fui el que mató al morro de enfermería y no sé por qué lo hice. Todos estos datos, y se los recordamos, pues son en base a la investigación que hemos hecho, es en base a lo declarado en la audiencia de vinculación que se llevó pues a cabo en contra de esta persona 4 años después que fuera asesinado o que cometió este crimen. Porque incluso él le dice a su hermano, tengo entendido que además de aceptar la aparente responsabilidad en el violento asesinato, que él que pensaba entregarse a las autoridades, pero no lo hizo y además de ello intenta huir de la acción de la justicia moviéndose en un par de estados del sur del país. Y fue hasta que él, yo creo que ha de haber pensado que pasaron 4 años, a lo mejor ya nadie recuerda el incidente. Tampoco sabía que ya existía una orden de aprehensión y que estaba plenamente identificado, aunque una semana después de cometer el crimen, pero estaba ya identificado por las autoridades, y es en el momento en el que él decide regresar al municipio de Mexicali, donde es aprehendido. Sí, se le cumplimenta la orden de aprehensión que tenía activa por este homicidio aquí en Baja California. Él decide regresar, las autoridades lo ubican y es ahí donde se le cumplimenta, y pues sorprendió porque habían pasado muchos años, incluso pues a la mamá también le sorprendió. Recuerdo que fue a través de un comunicado por parte de la fiscalía que se informa que se había aprehendido a este sujeto, que era el presunto responsable de este asesinato, y pues obviamente también hubo reacciones en redes sociales cuando subimos las notas. Y bueno, pues había algunos familiares y amigos que decían que por fin se le estaba haciendo justicia a Daniel. Y de ahí, pues bueno, viene esta audiencia de vinculación a proceso. Y lo cual, hoy, a la fecha de que estén escuchando este podcast, en noviembre del 2024, el proceso continúa. Aún hace falta el plazo de la investigación complementaria y hace falta que se llegue ya a una sentencia. Pero esperemos que se lleguen a sentencias ejemplares, porque luego es una práctica que por no, bajo el argumento de no revictimizar a la familia o a las que son las víctimas indirectas, pues los terminan convenciendo de que se vayan a un procedimiento abreviado. Y pues eso son penas mínimas, ¿no? Sí, incluso, bueno, se da esta aprehensión, se prepara la audiencia de vinculación. Recuerdo que fue en el Centro de Justicia de Río Nuevo, aquí en Mexicali. Y bueno, en el sistema de justicia siempre las personas se han quejado de los retrasos en las audiencias por falta de salas, por falta de jueces, y justo esa audiencia se dio en una sala auxiliar que era un espacio muy pequeño, incluso a los medios de comunicación. Era una oficina, literalmente. A los medios de comunicación solo nos abren la puerta y nos ponen sentaditos en la entrada de la puerta porque no había espacio. Y fue un momento complicado porque estaba la mamá, y la mamá casi tenía que estar sentada a un lado del presunto responsable del asesinato de su hijo. Y pues tenía que estarlo viendo casi de frente, cuando en una sala normal pues están separados, ¿no? Cada quien a un lado. Pero en ese tiempo y en ese día no se podía porque estaban todas las salas ocupadas y era urgentemente que se le celebrara esta audiencia. Incluso la mamá, se estaba desarrollando la audiencia, incluso la mamá llega a sentirse mal y obviamente pues empieza a llorar cuando empieza a escuchar todo este tipo de declaraciones de qué es lo que pasó con su hijo cuando él dejó de verla. Fue complicada. Y este tipo de casos, reitero, o sea, estos lo hacemos con fines periodísticos, criminológicos, para que sirva su análisis
tanto en materia de seguridad, en procuración de justicia, a efectos académicos incluso, que estos crímenes se siguen cometiendo en nuestra ciudad. Hay deudas muy grandes que tienen tanto la autoridad judicial como las investigadoras, que en este caso, vaya, transcurrieron 4 años para que una familia apenas esté en el proceso de obtener justicia. Sí, al término de esa audiencia tuvimos la oportunidad de entrevistar a la mamá y un familiar, si no me equivoco, es prima de Daniel Ulises G. Bueno, la mamá estaba acompañada de familiares y amigos que incluso también llevaron algunas pancartas donde exigían justicia. Y bueno, ella decía que a su hijo le estaba llegando un poco la justicia porque todavía falta un proceso, que estaba acompañada de familiares, de amigos. La familiar de Daniel Ulises nos dice que también pues que ella creía que a su primo o a su familiar nunca le iba a llegar la justicia y qué bueno que se había aprendido este sujeto, que se estaban realizando las audiencias, que esperaba que esto culminara en justicia porque bueno, la mamá de Ulises pues siempre hizo todo lo correcto, fue con las autoridades pues esperando a que se aprendiera el sujeto y se resolviera el caso de su hijo. Y hay que visibilizar también que en este caso en particular la participación activa tanto de familiares como amigos quienes se movilizaron para tanto las búsquedas, rastrear los dispositivos, vincular a las cuentas, ellos pues prácticamente le hicieron la mitad del trabajo a los que integraban en ese momento la unidad de búsqueda. Que es lo que pasa mucho en muchos casos, ¿no? Sobre todo, digo, en este caso fue localizado, no como la familia quisiera, pero en casos de desaparecidos, pues prácticamente son los familiares los que aportan datos a las investigaciones. Y ahí es donde pues a las autoridades les falta y creo que en este caso fue un desenlace trágico, sin embargo, bueno, continúa la justicia que todavía no llega para Ulises. Y vamos a continuar en el seguimiento de este caso. Hay que recordar, falta todavía muchas etapas del proceso penal. Por supuesto, aquí los vamos a actualizar en cuanto tengamos mayores datos de cómo va el proceso, las audiencias, y pues si se llegó a una sentencia, bueno, aquí pues vamos a tener un seguimiento muy puntual. Sí, en esa ocasión fue vinculado a proceso, se le dio 1 mes para el cierre de investigación. Sin embargo, hay, bueno, de acuerdo a lo que arroja el sistema de audiencias del Poder Judicial, hay 2 audiencias que se han llevado a cabo porque se solicita una prórroga para el cierre de investigación. El mes que se le dictó a él para el cierre de investigación ya pasó. Sin embargo, hay 2 audiencias que se han llevado a cabo para solicitud de prórroga de cierre de investigación. Ni siquiera se ha pasado a la siguiente etapa en este caso. Muchas gracias a todos los que nos han escuchado durante todo este desarrollo de la historia. También agradecerles a las personas que nos han enviado mensajes a través de nuestras redes sociales de El Crimen Podcast, tanto en Instagram, en Spotify, en YouTube. También agradecerle a la hermana de Dana, la cual fue el caso de la semana anterior, que ella nos escribió a través de nuestro canal de YouTube. Yo voy a ponerme en contacto a la brevedad posible con ella, y también a todas las personas que de alguna manera nos motivan con sus palabras para continuar con este proyecto. Algunos casos que amigos nos han escrito para pedirnos que le demos más voz a los casos de algunas injusticias, situaciones en las cuales no se ha dado con el responsable, violentos crímenes que continúan impunes. Bueno, todo eso, pues den por seguro que vamos a trabajar en ello. Sí, y reiterarles que este es un podcast con datos de investigación, es solamente para fines periodísticos y bueno, lo hacemos con el debido respeto para las víctimas. Y recuerden, nos pueden seguir a través del Instagram de El Crimen Podcast, en Spotify también nos encuentran como El Crimen Podcast, que ya se puede ver video en Spotify, sí. Es algo que yo no sabía. También en nuestro canal de YouTube como El Crimen Podcast, ahí nos pueden dejar sus comentarios. Y en nuestro recién estrenado canal de TikTok, ahí también nos pueden escribir, nos pueden seguir y compartir para pues hacer crecer este producto periodístico, que la verdad siempre ha sido muy importante analizar las situaciones, los crímenes, porque
Hay muchas injusticias que se siguen cometiendo, hay muchas deudas aún que están sin pagarse y pues no debemos olvidarlo. Así es. Gracias por vernos en todas nuestras plataformas y pues nos vemos en el próximo episodio. Hasta la próxima.